Queridos hermanos, hoy estamos celebrando el domingo, la víspera del domingo. Recordemos que después de las 3 de la tarde, con la oración de nona, ya comienza la liturgia del domingo. Pero para las hermanas, la fiesta de su fundadora, Santa Luisa, es una fiesta con el rango de solemnidad, que ha sido trasladada del 15 de marzo por este año al primer día libre que se podía celebrar, que era hoy. Y el Santo Padre a la mañana ya ha rezado por ustedes con una muy linda intención al inicio de la misa, así que casi todo está dicho, pero también para aquellos que después algunos consultan mi homilía por YouTube, quiero hacer esta pequeñísima reseña del librito que me regalaron las hermanas, Luisa de Marillac, Orar con ella, y dice que Luisa de Marillac nació, yo la pronuncio como en España porque yo la conocí más de los vicentinos en España que aquí, entonces me quedan las pronunciaciones rememorativas que le llaman cuando uno ha aprendido algo en otro contexto, se lo acuerda en ese contexto, ¿no? Luisa de Marillac nació el 12 de agosto de 1591, huérfana desde muy niña, fue educada por las religiosas dominicas y después pasó a un hogar en París. En febrero de 1613 se casó con Antonio Legras. Su hijo Miguel habría de ser para ella motivo constante de preocupación. Siempre los hijos somos un motivo de preocupación para las madres, ¿no? Cuando falleció su marido en 1625, Luisa entró en contacto con Vicente de Paúl, de quien llegó a ser colaboradora por espacio de 35 años. En 1633 fundó juntamente con él la Compañía de las Hijas de la Caridad, a quienes se les suele llamar Hermanas de San Vicente de Paúl. La vida de Luisa de Marillac, como la de Vicente, se orientó hacia los que sufren, enfermos a domicilio o en los hospitales, refugiados, víctimas de las destrucciones de la guerra, los abandonos y excluidos de la sociedad, con los niños expósitos, los iletrados, los galeotes, las personas de edad, las afectadas por perturbaciones psíquicas. Toda la acción de Luisa tiene su fuente y encuentra su dinamismo en su trato con Dios, su amor a Jesús presente en medio de los hombres. Su oración va dirigida al Dios amor, a quien pide que todos puedan vivir en plena verdad y libertad y descubrir toda la dignidad de su ser. Suplica a ese Dios amor que abrace su corazón y el de todos los hombres con su fuego divino. Luisa de Marillac se complace en mirar a la Virgen María, la humilde mujer de Nazaret, escogida por Dios para ser la madre de su Hijo. María es el camino que conduce hasta su Hijo Jesús. Luisa de Marillac falleció el 15 de marzo de 1660 en París, un mes antes que San Vicente de Paúl. Esta pequeña reseña, junto con las palabras que dijimos al inicio, que fue casada, que fue viuda consagrada precisamente, y que hizo un largo camino también de dirección espiritual. Es importante que nosotros entendamos también este proceso, porque Santa Luisa fue capaz de transcurrir toda esa vida que, al haber vivido en un orfanato, al haber tenido un matrimonio, una viudez, también el esfuerzo por tomarse en serio la vida religiosa. A veces con las hermanas comentamos que Luisa tenía su carácter. ¿Y eso por qué? Porque también el esfuerzo de la vida cristiana era un esfuerzo para ella, porque integró el proceso de identificación. Por eso es importante encontrar a Jesús en el hermano, porque lo aprendió a encontrar a Jesús mismo, porque hizo el esfuerzo de seguir el camino del Evangelio y por eso no podía mirar para el costado ante cualquier tipo de necesidad, ya sea como dice acá esta reseña, ¿no?, en un domicilio, en un hospital. Y nosotros esto lo tenemos que pensar en relación también con el desarrollo de la Iglesia, que de una manera y otra nos está mostrando la liturgia de este tiempo pascual. Estamos en el 5.º domingo de la Pascua, ya estamos en la recta final.
El sexto domingo habitualmente tenemos la Ascensión y después tenemos ya Pentecostés. Y en los Hechos de los Apóstoles de hoy tenemos un texto que es simpático, porque dice que el número de los discípulos aumentaba, y al aumentar la gente, ¿qué pasa? Aumentan los problemas. ¿Por qué? Porque donde hay gente hay sufrimiento. Y a veces los sufrimientos son del orden práctico, del orden organizativo, y a veces los sufrimientos son del orden más interno, más personal, en un trato personal de la experiencia de vida de cada uno, en un trato personal en medio de la comunidad, qué lugar tiene cada uno en la comunidad, y este se sentó en mi lugar, y el otro me miró con el ojo izquierdo, siempre me mira con el ojo derecho, algo le pasará, hoy me miró con el ojo izquierdo, y cuando dijo algo hizo... Ahora los barbijos nos defienden porque no sabemos qué pasa, si tenemos barbijos ya no sabemos si hacemos muchas muecas, Entonces hay distintos problemas, evidentemente con distinta graduación de gravedad de esos problemas. Acá el problema era importante porque era un problema estructural, había, digamos así, se había producido como dos clases sociales dentro de la primitiva comunidad cristiana, una clase más de élite, que eran los que venían del judaísmo puro, y después los helenos, que esa palabra quiere decir los griegos, los que venían como nosotros, que somos gentiles, que no nacimos de la raza judía, que venían de la gentilidad. Fíjense qué providencia, ¿no? Que Luisa había sido de las viudas, había sido viuda consagrada. En la primitiva comunidad las viudas tenían un estrato importante y había que atenderla. Pero se quejaban los helenistas de que las viudas que venían de la gentilidad, de las viudas griegas, tenían menos atenciones que las otras. Entonces dice los apóstoles, no nos podemos estar metiendo en todo, esto es un tema importante, y aquí surge la primera diversificación de la vida apostólica del ministerio, del orden sagrado, y entonces eligen a estos 7 hombres llenos del Espíritu Santo, que son los primeros diáconos de la Iglesia. La asamblea aprobó esta propuesta y eligió, no los eligió para que ellos se planificaran, para que ellos se desarrollaran, sino los eligieron para servir, como en definitiva es toda vocación del diácono, toda vocación del sacerdote, del obispo, toda vocación del catequista, del misionero, siempre es una vocación para servirse, no para realizarse, para sentirse pleno en un modo psicológico reductivo. Y entonces la asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, era un convertido de Antioquía, y los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, los ordenaron. Este gesto que transmite la misión del orden sagrado, que es la imposición de las manos. Y vemos cómo esta primera prueba práctica de la comunidad cristiana se resuelve poniendo el problema sobre la mesa, se resuelve con diálogo y se resuelve abiertos a la acción del Espíritu, que hace que se diversifique el orden sacerdotal. Porque si uno estudia las cartas de Pablo, parecería que el presbiterado y el episcopado están ahí juntos. Y acá claramente en los Hechos aparece esta diversificación que es en la primera hora. Todavía no habían pasado 20 años de la ascensión de Jesús al cielo y de la venida del Espíritu Santo, y ya surge esta necesidad de encontrar una solución práctica también a este problema. Y este problema tiene la raíz esto, ¿no? De nosotros, de los seres humanos, de todos los tiempos, de todas las clases sociales, que solemos ser quodam, dicen en latín, algo de difíciles solemos ser, un poco de difíciles. Pero también muchas veces esa relación difícil que nosotros establecemos en nuestro vínculo con los demás surge a veces también del sufrimiento, surge también de las experiencias de vida que tenemos que saber también incorporar y sanar en Dios, en la oración. Aquí en este librito que estamos comentando hay una oración de Santa Luisa, que está tomada de sus escritos,
y que le ponen por título «Qué grande es mi dolor». Estoy muy preocupada por mi hijo, lo que decíamos, una realidad concreta en esta primera etapa de su vida. Tenía que haber venido a estar conmigo y no sé dónde se ha marchado. Qué grande es mi dolor, y mis temores no son pequeños. No puedo recibir ayuda de nadie en este mundo, me es imposible encontrar un alivio. Qué grande es mi dolor, Dios mío, si no vienes en mi ayuda, no sé qué podré hacer. Confío en tu bondad, me abandono a ella y tengo la seguridad de que no me negarás tu gracia. Ayúdame a mantenerme unida estrechamente a Jesús crucificado. Un dolor cualquiera. Acá tenemos esta etapa de Luisa como madre preocupada. Y llega un momento que los hijos se independizan y hacen lo que quieren. Que tenemos un problema en un matrimonio, que tenemos un problema con un amigo, que tenemos un problema en el trabajo, y el otro hace lo que quiere. ¿Qué puedo hacer? Lo que hace ella, unir mi dolor al Cristo crucificado, para no bajar las manos y para no perder esta posibilidad que me muestra también la primera lectura de este domingo quinto de Pascua, que es poner el problema sobre la mesa, solucionarlo en el ámbito de la Iglesia, pedir la luz de la oración y dejarnos que el Espíritu Santo nos guíe. Y por último tenemos el Evangelio, que también está tomado, como en esta última parte de la Pascua, de los discursos que vienen en la última cena, en el Evangelio de San Juan, donde Jesús precisamente se muestra como camino, como verdad y como vida. Siempre después de un gesto de Jesús, como la multiplicación de los panes o el lavatorio de los pies, viene una serie de sermones, de discursos en este Evangelio de Juan, y a veces también se utilizan las preguntas de Tomás, las preguntas de Felipe, muéstranos al Padre. Jesús dice un poco cansado, Felipe, ¿cuántas veces me viste? El que ve a mí ve al Padre. Y otra vez tiene que mostrar Jesús precisamente esta identidad con el Padre, porque si uno no cree que está en el Padre, no se produce esa comunión de fe y de amor. Y nosotros también, aun cuando no lo sepamos hacer a través de formulaciones teológicas correctas o elevadas, cada vez que nosotros experiencialmente entendemos la palabra de Dios y nos encontramos con Jesús, llegamos a ver a Jesús en el Padre, y el Padre que Él nos atrae hacia Jesús, como nos viene enseñando en el Evangelio de Juan, nos hace hacer las obras. Si no me creen a mí, dice Jesús en este Evangelio, crean las obras. Y acá también Luisa nos da un ejemplo, no solamente por esa dedicación de los últimos 35 años de su vida con San Vicente a socorrer fundamentalmente a aquel que lo necesita, sino también en el entendimiento de que Cristo nos muestra al Padre en la realidad de la encarnación, en la realidad de la naturaleza humana. Y acá también tenemos otra oración, la última del librito. Tuve tentado en hacer 4, pero se me iban a caer de los bancos, así que hice 2. La última del librito, que dice: qué maravilla, qué amor, dice Luisa, qué invento es la encarnación de tu Hijo. Está hablando con el Padre. Con ella has querido, Dios mío, decirnos tu gran deseo. Quieres que el hombre pueda participar en tu divinidad. Qué maravilla ese proyecto eterno tuyo. Has dado al hombre la libertad y le dejas libre de que se adhiere a tu proyecto o lo rechace. Dios mío, a pesar de mi indignidad, me entrego enteramente a ti. Dame a conocer el poder de tu amor, oh mi Dios, inaccesible y tan cercano. El prodigio, la maravilla de la encarnación. Nosotros vemos al Padre porque vemos a Jesús, y lo vemos a Jesús porque se encarnó, y comulgamos a Jesús en una hostia que vemos, que gustamos, y donde Él está misteriosa pero realmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y eso es lo que le da la fuerza, inclusive al que no lo sabe, para que pueda socorrer a aquel que lo necesita. Otro punto que dejo así, pero que no quiero dejar al menos de señalar, es el tema de la profunda reflexión que hace Luisa de Marillac sobre la libertad. Constantemente la libertad, y fíjense que vuelvo a repetir lo que dije antes, sin hacerle mala fama, pobre que él me está mirando,
sin hacerle mala fama, que era muy rígida, era muy estricta, era muy brava, pero sin embargo tenía y sabía lo que era la libertad, porque la libertad no es para cualquier cosa, la libertad la tenemos que determinar, y la libertad, si no está determinada para el bien, no es libertad, porque me esclaviza, porque me hace equivocar el camino, porque me hace salir de esa dinámica precisamente, de esa maravilla que dice Luisa, que es la creación. Como dijimos al principio, Juan 23 la declara patrona de las acciones sociales. Pidamos en este tiempo de pandemia que nos ilumine, cada uno con lo mucho, con lo poquito, uno podrá con lo material, otro podrá con lo moral, con el acompañamiento, con la escucha, pero tratemos de ser solidarios, ayudándonos mutuamente y tratando de seguir ese camino que es Jesús, porque como nos dice el Evangelio de hoy, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que así sea. Creo en Dios.